Emprendimiento en Psicología, episodio 4. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más. Hoy tenemos un tema por tratar que de verdad es interesantísimo, aunque bueno, prácticamente cada episodio te lo digo, pero hoy particularmente vamos a desarrollar un tema que nos va a ayudar a enfrentar la crisis en la que estamos sumergidos por los problemas sanitarios y económicos en los que estamos inmersos. Te adelanto desde ahorita que va a ser un episodio un poco más largo de lo normal, durará más de los 15 o 18 minutos que usualmente tienen los episodios, pero es por una causa buena a mi parecer. Originalmente este episodio estaba pensado para desarrollarse pues un poquito más adelante, pero me doy cuenta de que existe una necesidad muy apremiante allá afuera entre colegas como tú y yo, que realmente están pasando un mal rato porque no están teniendo los pacientes que normalmente tenían. Pacientes o clientes, porque como siempre no solo pasa en psicología clínica. Porque aceptémoslo, colega. Normalmente para nosotros ha sido complicado poder tener un flujo constante de clientes o pacientes quienes permitan a nuestro proyecto ser sostenible y a lo mejor un poquito más allá, que también nos den esa libertad y posibilidad de tener una calidad de vida bastante adecuada o holgada de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Y si ya era difícil entonces cuando todo estaba en teoría normal antes del 2020, si ya era un poquito complejo tener los clientes o pacientes que queríamos, y adicionalmente si le ponemos la crisis económica que se está gestando, o más bien ya está en nuestras narices, qué feo suena eso, no sé por qué narices si solo es una. Pero bueno, que ya la tenemos aquí enfrente de nosotros. Y espérate, porque todavía falta un poquito más. El periodo de recesión mundial ya tiene un rato que empezó. A lo mejor China hoy por hoy, cuando estoy grabando este episodio, ya empieza a tener números positivos en su economía, pero generalmente la gran mayoría de países, y seguramente puedo apostar que el tuyo también hoy por hoy, está en un periodo de crecimiento económico. Y si en un panorama normal no se nos educó cómo tener una afluencia adecuada de clientes o pacientes, pues en estos momentos de crisis, pues mucho menos. No sabemos cómo actuar y estamos viendo para todos lados, a pesar que pueda haber algunas oportunidades para psicólogos, pues no está tan sencillo que lleguen a uno. Pero ¿cómo es que te afecta a ti, colega? A ti que me escuchas. Pues es un efecto, digamos, de cadenita. Ahorita, por el confinamiento causado por el SARS-CoV-2, que es el virus que está desarrollando, como seguramente ya sabes, el COVID-19, pues al estar encerrados y no poder trabajar, todas aquellas personas que estaban obligadas a ir a un lugar físico para poder laborar, pues eso hace que sus empleadores no puedan estar vendiendo ni los mismos servicios ni los mismos productos. Están cerrando fábricas, están cerrando oficinas, lo que significa que existe menos flujo de dinero para ellos. ¿Y entonces qué pasa? Pues empiezan a recortar recursos. Llegan a despedir a mucha gente que su única fuente de ingreso era ese trabajo al que le dedicaban su vida. Ellos, al no tener dinero para consumir o al tener unas reservas económicas bastante restringidas o por lo menos finitas, en donde la gente ya se da cuenta que no va a haber un flujo constante de dinero próximamente, pues empiezan a cuidarlo todavía más y son más responsables o más reservados y estratégicos en el momento de colocar el recurso que tienen ahorrado para poder sobrevivir una crisis a la cual no saben cuánto tiempo van a estar sujetos. Ahora sí, allá afuera, como lo decíamos hace rato, hay muchas oportunidades para psicólogos, sobre todo clínicos, causadas por el confinamiento, el estrés, aquello que seguramente sabes tú más que yo. Pero en este episodio no vamos a hablar de cómo aprovecharlas. No va por ahí. Más bien nos vamos a enfocar en adoptar una metodología para poder afrontar esta crisis en la que estamos sometidos.
Vamos a ver cómo puede seguir existiendo la sostenibilidad de tu proyecto o de tu ejercicio profesional hoy en tiempos de crisis, que sí, en este momento está causada por el COVID-19 y por la pandemia, pero realmente las bases te van a ayudar también a enfrentar otras situaciones en futuros escenarios, que jura lo que se van a presentar. A lo mejor no tan graves como este, o a lo mejor no de manera tan generalizada en la población, pero a lo largo de nuestro ejercicio profesional, los periodos de crisis siempre van a estar presentes, a veces más espaciados, a veces más juntos. Por lo tanto, conviene saber cómo afrontarlo y hoy es lo que vamos a tratar. Porque no estoy seguro si lo sepas, colega, pero realmente la crisis sanitaria sí nos viene a afectar. Definitivamente es un golpe grande para todo el mundo, pero se estaban desarrollando y gestando muchos eventos a nivel mundial que estábamos entrando en una crisis, por lo menos política y económica. Hay reajustes de alianzas y bloques políticos. Estamos en una guerra comercial. Hay luchas por el control de la producción y la puesta de precio de petróleos. Y todo esto, si le sumas el confinamiento social por la crisis y la crisis sanitaria en sí, pues el paro económico al que nos estamos enfrentando era prácticamente inevitable. Entonces, allá afuera, por más que existan muchísimas personas que requieren de tus servicios o productos, no va a ser tan fácil que decidan contratarte, aun cuando conozcan la importancia y la necesidad de lo que estás ofreciendo. Las personas empiezan a cancelar citas agendadas. Hay menos clientes y pacientes, por lo menos con la solvencia económica para poder pagar por tus servicios. Las grandes corporaciones ya están haciendo recortes de presupuesto y de los principales servicios a los que le empiezan a recortar ese dinero es a la parte de consultoría, atracción y selección de personal, por ejemplo, o aquellas áreas en donde muchos de nosotros podemos trabajar en el ámbito corporativo. Y seguro ya lo estás incorporando o ya te estás dando cuenta de otros colegas que lo están haciendo, pero muchos se están viendo obligados a adaptarse a las circunstancias. Están adoptando alternativas que antes consideraban aberraciones. Y si te soy honesto, colega, pues esto lo veo con un poco de gusto. Desafortunadamente se está presentando como lo está haciendo, pero ya estamos saliendo de esa zona de confort en la que nos encontrábamos todos como gremio de psicólogos y estamos empezando ya a incorporar otras áreas de otras disciplinas que de otra manera no sé cuánto tiempo nos hubiese tomado. El ejemplo más clásico es la terapia online o la teleterapia. Desafortunadamente, las normas deontológicas todavía no están permeadas en este sentido y hace falta recorrer un camino largo para poder implementar todas esas obligaciones éticas que debemos considerar, sobre todo en cuestiones de manejo de datos y de poder identificar o encontrar otros profesionistas que puedan ayudar al psicoterapeuta en caso de que el paciente o el cliente tenga problemas en las cuales nosotros psicólogos no somos competentes. Por ejemplo, que tengan la necesidad de un psiquiatra, por ejemplo, o incluso de la seguridad pública del lugar en donde esta persona se ubica. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto te invito a estudiar un poco más a fondo los manuales deontológicos de la teleterapia. Pero regresando al tema que nos importa hoy, colega. Las situaciones medioambientales te están obligando a adaptarte y eso implica hacer una reconversión o una adecuación o un cambio total de lo que tú estabas acostumbrado a ofrecer. Esto va a depender mucho de las particularidades de tu proyecto o de tu negocio en psicología. Para muchos colegas va a ser necesario una reinvención, otros requerirán a lo mejor solo adecuar algunas cosas dentro de su ejercicio profesional y definitivamente por la situación habrá quienes tengan que cambiar por completo. Y sí, esta última solución no es para todos, pero es perfectamente válida si así lo decides y si las particularidades de tu proyecto te incitan a ir por este rumbo. Te leo una cita que muchos se la atribuyen a Darwin, aunque ahora que estoy investigando al parecer no fue él quien la dijo, pero va muy acorde a las necesidades que tenemos hoy como profesionistas. Las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Pues si fue de Darwin o no, a lo mejor no es tan importante ahorita, no tanto como el mensaje y el aprendizaje que nos pueden dejar estas palabras. Hoy en día es indispensable que uno de tus objetivos principales sea adaptarte para no cerrar ni abandonar tu práctica profesional. Buscar a toda costa, seguir a pesar de la situación y tratar de no disminuir tu calidad de vida ni la de los tuyos a lo largo de este periodo. Obviamente, insisto, respetando las normas deontológicas que siempre has respetado. Y bueno, hoy en día estamos en una crisis económica y una crisis sanitaria. Estamos en un entorno de crisis.
Y si analizamos la etimología de esta palabra, proviene del griego y de dos raíces que en conjunto la conforman. Krinein, que significa separar o decidir, y sis, S-I-S, que es un indicador de acción. Con esto estamos viendo que hay una necesidad implícita de adaptarse a un cambio, de tomar decisiones para afrontar eso que antes era de una manera y hoy es distinto. Afortunadamente allá afuera existe muchísima literatura sobre cómo enfrentar crisis y sobre todo sobre el análisis del cambio, que es por donde nos dirigiremos esta vez, colega. Ojo, no me refiero a nada relacionado con primeros auxilios psicológicos. Tampoco voy a hablar de intervención en crisis desde el punto de vista psicológico. Lo vamos a abordar desde un punto de vista de emprendimiento y de cómo llevar tu práctica profesional o negocio en psicología con las características del medio ambiente en el cual estamos ejerciendo. A lo largo de este episodio te voy a ir haciendo algunas preguntas que conviene que las vayas anotando para que posteriormente puedas desarrollarlas y en conjunto con todas las respuestas puedas hacer un plan de acción para rescatar tu ejercicio profesional en época de COVID. Empecemos con la primera. Inicialmente lo que tenemos que cuestionarnos es qué es lo que está causando la crisis. Ahora está claro. Tu ejercicio profesional se está viendo afectado por las consecuencias del COVID-19. Esto creó la pandemia, adelantó y empeoró el declive económico a nivel mundial, lo cual evidentemente tiene repercusiones directas en la forma en que tú trabajas y consigues clientes o pacientes nuevos, y todas las causas que hace ratito ya mencionamos por encimita. Ahora está claro, pero cuando no sea tan obvio, va a ser necesario también que lo identifiques. ¿Qué es lo que está causando la crisis? Ahora, la segunda pregunta. ¿Eso que le está causando es algo puntual y temporal o no lo es? Que muchas veces las situaciones no solo son causadas por un evento único. Si hay muchos factores que intervienen, lo tienes que tener bien en claro. Y una vez que ya lo hayas identificado, contesta si es temporal, si no lo es o si no se sabe. Supongamos que sí es temporal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que desafortunadamente para cuestiones prácticas hoy por hoy no es nuestro caso. Desconocemos el momento en que terminará todo y cuándo regresará a la normalidad. De hecho, en muchos lados se habla de que muchas personas tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad, con lo que no representa la situación en la que estamos viviendo. Pero para ejemplificar un caso en donde sí se sepa que es temporal, vamos a imaginarnos que un psicólogo colega nuestro sufre un accidente. Se fractura una mano, digamos la derecha, él siendo diestro. Nuestro colega se dedica a escribir sobre psicología en su blog y la forma en que él hace dinero es vendiendo leads, que esta es una palabra que poco a poco te irás familiarizando en el argot del emprendimiento y sobre todo del marketing online, que ahorita está tanto de moda. Pero un lead básicamente son datos de pacientes o clientes en potencia, quienes ya están buscando contratar un servicio o un producto, pero aún no lo han hecho. Por lo tanto, en el caso de nuestro ejemplo, es un psicólogo que escribe en blogs, satisface curiosidades de personas allá afuera que tienen necesidad de contratar a un psicólogo y posteriormente los canaliza con un especialista dentro de sus contactos y le brinda el contacto a cambio de una cuota por haberle encontrado un paciente o un cliente a otro psicólogo. Ya sea este ejemplo de un psicólogo escritor que se rompe una mano o digamos que eres psicoterapeuta y están arreglando la calle en donde se encuentra tu consultorio. En ambos casos, básicamente podemos definir el tiempo que tardará en regresar a la normalidad la situación. Y ahora, una vez sabiendo esta estimación de tiempo, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Puedes aguantar a que las cosas regresen a la normalidad? Identifica si tienes los recursos necesarios para sostener los costes, sobre todo de tu ejercicio profesional o de tu negocio en psicología, que normalmente el factor dinero es lo que más nos empieza a preocupar y a meter trabas en nuestro ejercicio profesional. Cuando estés haciendo el cálculo del dinero que tienes y de los egresos y gastos que tienes, recuerda de incluir también el pago de tus honorarios. No es tiempo ahorita para tratarlo, pero a muy grandes rasgos te puedo comentar que tus costes están categorizados en dos rubros. El primero es en costos fijos, que son por ejemplo la renta de tu consultorio. Si estás contratando a alguien, pues el pago de sus salarios, el pago de servicios como el internet, la luz si es que te toca, o el pago de licencias de software. Incluso aquí también se contempla si has pedido algún préstamo para tu negocio y tienes que ir haciendo los pagos correspondientes. Estos son los costos fijos. El segundo rubro son los costos variables, que como dice su nombre van cambiando y no son tan exactos y recurrentes como podrían ser los otros. Por ejemplo, algunos impuestos o materiales generales como pañuelos desechables, a lo mejor, hojas membretadas, a lo mejor el consumo de luz, por ejemplo. Es importante, colega, que todo psicólogo
ya sea psicólogo, emprendedor o trabajador por cuenta propia, un autónomo, tiene que conocer perfectamente los costos involucrados a su ejercicio profesional y sus ingresos. También es importante que determine el punto de equilibrio, que es cuando los costos y los ingresos más o menos están equilibrados y no hay ni pérdida ni ganancia. Cuando sales tablas, así como decimos los mexicanos. El tema de finanzas para psicólogos sí es amplio, colega. Ya habrá momento más adelante donde le dediquemos no solo episodios, sino a lo mejor charlas enteras y hasta cursos. Pero por lo pronto, ahorita te lo menciono porque es importante identificar cuando sabes cuándo terminará el periodo de crisis, si puedes aguantar hasta que todo se solucione o si no. También de ahí la importancia de tener un dinero guardadito para imprevistos. Contemplando toda la información que acabamos de analizar, colega, va a ser un poquito más sencillo elaborar una estrategia para afrontar el periodo de crisis, en este caso bastante puntual. Si los ahorros alcanzan para pasar por el periodo de crisis, entonces va a ser más sencillo enfrentarla. Eso es un tanto obvio. Como todo lo demás que vamos a estar viendo hoy, te vas a dar cuenta que son cosas un poco intuitivas y de sentido común, pero ya sabemos que al final no siempre resulta tan obvio, ¿no? Te adelanto un poquito de lo que vamos a ver más adelante, pero básicamente en estas situaciones las estrategias que se pueden implementar y que son las más comunes siempre se centran en 2 puntos, en disminuir costes y aumentar facturación. Así, clave. Básicamente todo este episodio lo puedes resumir en encontrar una estrategia para COVID para lograr disminuir costes y aumentar facturación, pero lo vamos a tocar más adelante. Bueno, tal vez exageré un poquito, no se resume en esos 2 puntos nada más, pero sí son importantes, ¿vale? Ahora, ya asumimos que identificamos la temporalidad del periodo de crisis. Ya sabemos más o menos qué hacer cuando sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo. Pero ahora, si la respuesta es diferente y si la crisis no es puntual y los cambios que causan son permanentes, las acciones van a ser bastante diferentes. Con más razón, estás obligado a desarrollar una estrategia para poder adaptar tu ejercicio profesional a un nuevo entorno, a nuevas situaciones y definitivamente a algo distinto a lo que estabas acostumbrado antes de que se presentara la crisis. Y la opción que tienes básicamente se centra en adoptar 2 medidas posibles. La primera es plantear una hipótesis que defina una nueva forma de entregar el valor a los mismos pacientes o clientes que ya tienes y con los que has venido trabajando. Una que se adapte al contexto y tanto a tus necesidades como a las de ellos, sobre todo a las de ellos. Por ejemplo, brindar el proceso de psicoterapia a través de un medio digital. La segunda alternativa o la segunda hipótesis a plantear, en caso de que la primera no te convenza del todo, es tratar de identificar un grupo de personas nuevos quienes puedan estar interesados en el producto que estás ofreciendo. Probablemente será necesario satisfacer sus necesidades después de un breve proceso de adaptación. Sí, es poco probable que exactamente lo mismo que ofrezcas se lo puedas pasar a otro grupo distinto sin hacer adecuación alguna. Imaginemos que eres un colega mexicano. Digamos que te dedicas a asesorar y brindar consultoría a empresas para implementar una norma que es, bueno, aquí los psicólogos la conocemos bastante bien en caso de que tú me escuches desde otro país, pero te cuento brevemente que en México se desarrolló y se aprobó una nueva norma oficial federal que obliga a las empresas mexicanas a atender los riesgos psicosociales que se pueden presentar en espacios laborales. Y bueno, pues imaginemos que durante esta pandemia, tu cliente principal, el cual aportaba el 95% de tus ingresos, quiebra. Por más que te esfuerces, por más que mandes cartitas bonitas para que te contraten, por más creativo que te pongas para recuperar a ese cliente, muy probablemente tendrás poca injerencia para que las cosas regresen a su estado anterior. El cambio, al parecer, será permanente. ¿Qué alternativas podrían existir en este ejemplo? Pues así en primera instancia y lo más lógico puede ser ofrecer los servicios a otras empresas, algunas que quizás no hayan quebrado o que les haya venido bien la crisis. Son pocas, pero bueno, es una alternativa. Sin embargo, puede existir también otra variación para adaptar este tipo de servicios profesionales. Y por ejemplo, ahorita con la situación, al estar muchos trabajos desarrollándose de manera digital a distancia, quizás puedes implementar una alternativa a las empresas que estén teniendo este tipo de teletrabajo para poder ayudar a sus trabajadores a incrementar la productividad, tomando en cuenta, esta vez, los riesgos psicosociales por estar encerrados y conviviendo tanto tiempo en familia sin poder salir a distraerse. Por ejemplo. Sí. Hay mucha ambigüedad en los ejemplos y resultan bastante generales. Y aunque la idea no es crear un plan de negocios muy detallado ahorita en este episodio, sí es ejemplificar las opciones para poder adaptar un producto o servicio a un cliente nuevo.
o quizás hasta ir en busca de un nuevo nicho de clientes o pacientes en potencia. Ahora analicemos la tercera situación, que de manera particular es la que estamos viviendo ahorita con la crisis sanitaria y económica. Ya vimos qué hacer cuando se conoce la causa. No me lo van a creer, colegas, pero acabo de ver un como águila bajando a agarrar un ratoncito, ¿no? No sé qué era, pero se vio me dejó sorprendido. Pero bueno, me distraigo. Ya vimos qué hacer cuando conoces el periodo de duración de la crisis. Vimos cuando el periodo mismo es permanente y no va a haber un cambio atrás. Ahora hace falta ver qué hacemos si el cambio es temporal o va a ser permanente. Y pues ese es el caso que tenemos ahorita con el SARS-CoV-2 y la enfermedad que nos está azotando a nivel mundial. Es complejo hacer predicciones certeras sobre la duración del impacto tanto económico como sanitario, y también es complejo identificar las consecuencias sociales. No sabemos cuánto falta para que todo regrese a la normalidad, pero como ya lo mencionamos, al parecer te están tratando de convencer para que te adaptes a una nueva normalidad. Ni siquiera sabemos si es factible el regreso a la versión anterior del mundo. Pues en situaciones como esta, no queda más remedio que actuar como si el agente causante de la crisis fuese a ser permanente, para siempre. Sí, es un poco dramático, sin embargo es necesario inclinar nuestras acciones hacia esta forma de ver la situación. No podemos apostar a corazonadas o a veladoras y que repentinamente todo mejore. Si al final optas por hacer un plan estratégico como si fuese a durar para siempre y resulta que todo se arregló mucho más rápido de lo pensado, pues perfecto. Lo peor que puede pasar es que hayas aprendido a hacer un plan de emergencia en un tiempo récord. Pero ¿y si no? Tomar medidas como si fuesen permanentes es como contratar un seguro. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por lo tanto, en esta situación de COVID-19, lo ideal es actuar como si este cambio fuese a ser permanente. Y no solo eso, lo importante es empezar a implementar los cambios definidos de una manera rápida. Tienes que actuar rápido y hacerlo muy bien. Tienes que ser eficiente y eficaz, de modo que en poco tiempo y con poco esfuerzo puedas desarrollar tu proceso de reinvención. Ahora, otro punto a considerar es identificar si existe la posibilidad de revertir decisiones cuando estas hayan sido las causantes de la crisis. Ahora, con la situación de pandemia no está en nuestras manos. Por lo general, cuando la crisis aparece a raíz de una decisión tomada por ti o por alguien de tu equipo, puede ser que tomes medidas para deshacer o anular la decisión que te llevó a estar en la situación de crisis actual. Como si en la computadora le picaras Control Z. Bueno, ya hemos hecho algunas preguntas y hemos tocado algunos temas con los cuales te será más sencillo hacer un análisis de tu situación de acuerdo a las características muy particulares de tu proyecto, pero todo inmerso en un universo que se encuentra en crisis. Te invito a hacerlo, porque el siguiente paso por dar, es identificar las posibles salidas que tú tienes y que tu proyecto tiene ante la situación actual. Básicamente tienes que hacer un análisis para saber cuáles son tus opciones. Lo que es seguro, independientemente de cuál sea la que hayas escogido, es que la tienes que implementar rápido. Ya lo vimos. Y bueno, ¿cuáles son las principales medidas por adoptar ante un momento de crisis? Sin duda, hoy por hoy, ante la crisis sanitaria de COVID, como lo decíamos hace rato, todo se dirige a tomar acción en dos rubros particulares. Disminuir los costes asociados a tu ejercicio profesional y aumentar la facturación. Una vez más, esto dependerá mucho de las particularidades de tu proyecto y de tu ejercicio profesional, pero a grandes rasgos, analizando un poco la disminución de costes primero, algo que está disponible para nosotros de manera directa, especialmente como psicoterapeutas, es negociar los costos de alquiler con el arrendador. Porque hoy por hoy la crisis te está afectando tanto a ti como a la persona que te está rentando el espacio, lo que significa que en caso de que tú no puedas pagar la renta acordada, muy probablemente a él le va a costar también muchísimo trabajo encontrar a otra persona a quien cederle el espacio en renta. Esto va a depender mucho de la relación que tengas específicamente con él y el tiempo que tengas rentando el lugar, porque entre mayor sea la confianza y él más haya identificado que eres una persona de confiar, que le cuidas el espacio, que pagas en forma y en tiempo, pues muy difícilmente va a querer dejarte ir, en especial ahora cuando tan complejo es encontrar a alguien que te sustituya como arrendatario. Estas características hacen que sea mucho más sencillo negociar dos opciones. Primero,
El tratar de que te perdonen 1 o 2 meses de renta, quizás, que es lo que yo he visto ahora. O la segunda alternativa es la disminución del costo total de la mensualidad de la renta. He escuchado de situaciones en donde les llegan a condonar 2 meses y además pagan una parte proporcional. En otros casos, este último porcentaje se acuerda ir pagando de manera proporcional una vez que las cosas se estabilicen. Supongamos que hoy otra vez está el águila allá afuera. Es una lechuza. Colega, me distraigo, pero estoy asombrado de que haya animalitos en el jardín que nunca había visto por acá. Fíjate que tiene ventajas el que las personas estén encerradas. He visto más animalitos libres por ahí. Pero bueno, algunas personas pagaron un porcentaje, digamos el 60% del total de la renta, y una vez que se mejore la situación, paulatinamente van pagando el otro 40% de cada mes en el futuro. Como te digo, ya va a depender mucho de tu arrendador, de la relación que tengas y de ese proceso de negociación. Créeme, ellos también están en una situación en donde están cuidando sus ingresos. No van a querer tanto dejarte ir, en especial si eres responsable y ellos lo saben. Y como la renta, ¿qué otras cosas puedes negociar? Pues ya hablamos de los gastos fijos, pueden ser algunas licencias quizás, o a lo mejor no necesitas estar renovando de manera mensual un software para que te diga cuáles son las búsquedas en tu nicho para posicionar artículos en la web, quizás. O a lo mejor no necesitas el pago mensual de la aplicación que te ayuda a editar tus fotos para tus publicaciones en Facebook. No sé, puedes identificar qué licencias estás utilizando. Puedes también ir a los bancos y renegociar una deuda que ya hayas contraído. De hecho, en muchos países, de manera oficial, desarrollaron y aprobaron leyes para congelar la deuda. Esto en caso de que tengas que pagar algunas mensualidades de tarjeta de crédito o algunos préstamos que hayas solicitado, seguramente también podrás acercarte a tu entidad bancaria, hablar con ellos y muy probablemente puedas renegociar la situación de deuda. Esto también aplica si tienes hipotecas, que sí, a lo mejor no es una cuestión directamente ligada con tu proyecto de emprendimiento, pero a fin de cuentas es un egreso que está saliendo de tu bolsita que bien puede servir para otras cosas, ¿no? Para seguir ejerciendo y seguir buscando nuevos clientes o pacientes. Ahora, por ejemplo, si tienes contratado un servicio de internet de alta velocidad, a lo mejor en estos momentos no es tan necesario que tengas el paquete de datos más avanzado y quizás por un momento puedas bajar la velocidad de este servicio, ¿no? Si tienes un contrato, probablemente puedas hablar y negociar. A ellos tampoco les conviene dejar de percibir dinero porque hay personas que están perdiendo trabajos y deliberadamente están dejando de incumplir sus deudas. Entonces ellos prefieren muchas veces tener un ingreso por más pequeño que sea a definitivamente tener un cliente que se declara con imposibilidad de pago. Ahora, algunas veces va a ser muy complicado o poco probable o simplemente no se va a poder hacer una negociación para que te perdonen o condonen una deuda. Cuando esto suceda, puedes negociar como plan B un aplazamiento del pago de la misma, que es lo que también están haciendo los bancos. Ahora, vamos para la segunda alternativa, aumentar la facturación. Para esto puede haber bastantes estrategias y también se van a adaptar mucho, o más bien sus características van a ser particulares de acuerdo a tu proyecto, pero básicamente te comento algunas comunes que se están implementando allá afuera y que probablemente tú también puedas adoptar. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, en psicoterapia o a lo mejor si tú ya tienes agendados a algunas personas para tomar tu servicio o para contratar el consumo de un producto de manera recurrente, algo que te recomiendo hacer encarecidamente es evitar que las personas, tus pacientes que están en tu agenda se den de baja. Por lo tanto, ¿qué alternativa tienes? Pues puedes llamar y reagendar en caso de que ellos no quieran, por ejemplo, tener sesiones de psicoterapia digital online. Pues puedes marcarles, reagendar la cita a un futuro, a lo mejor echando las cosas para adelante y adivinando un poco, pero algo bastante lejano, que sea unos 4 meses, 5 meses, para evitar que se pierdan sus sesiones o que se pierda la solicitud por parte de ellos de tu servicio. Es mucho más fácil reagendar una cita que tengas que conseguir un cliente nuevo desde cero o un paciente. Eso tenlo en cuenta. Porque si simplemente cancelas la cita sin reagendar, lo más probable es que se te vaya y que se olvide del servicio. A lo mejor algunos no querrán. Para eso te recomiendo que les ofrezcas ya sea una versión de tu servicio con un costo menor o un descuento considerable para que las personas crean que es una buena oportunidad mantener la cita en el mediano plazo.
Otra alternativa para incrementar ingresos, colega. Siempre he defendido la necesidad de que todos nosotros, independientemente de la especialidad que tengamos, que desarrollemos un sistema con diferentes productos y servicios de aquello a lo que nosotros nos dedicamos y enfocamos. Por ejemplo, lo ideal es que todos nosotros podamos ofrecer un servicio que puede ser, imagínate, el servicio de psicoterapia. Puedes también brindar otro servicio de consultoría y asesoría para terapeutas que quieran desarrollar lo mismo que tú estás desarrollando. Puedes enseñarles de manera individual a hacer lo que tú sabes hacer. Y muchas veces también se pueden realizar o crear algunos productos. Se nos facilita a nosotros productos digitales, como por ejemplo guías o entrenamientos, qué sé yo, desarrollar un protocolo de intervención en crisis entre familiares, quizás. Haces un videíto o redactas una guía, un PDF, y ese ya se convierte en un producto. Pero a lo que voy es que yo te recomiendo enfáticamente en tener una pirámide de productos y servicios en donde la base, el escalón más amplio y más bajo de esta sean productos o servicios de muy bajo costo o prácticamente regalados y poco a poco vayan ascendiendo de precio. Evidentemente, cada uno de ellos va a estar enfocado o ya sea a un cliente o paciente, bueno, ya no sería paciente especialmente, pero, o sí, quién sabe, pero básicamente cada escalón va a estar enfocado a un cliente o paciente con características muy particulares, especialmente con la disponibilidad de pago que tengan en estos momentos, y entre más arriba sea, el producto o servicio va a ser más elaborado. Por ejemplo, en el caso de hace rato que estábamos viendo, pues la base puede ser a lo mejor artículos en un blog que escribieras o algo como esto, un podcast en donde estés ayudando a la gente allá afuera sin necesidad de someterla a un proceso terapéutico, quizás porque no tienen ahorita los medios económicos necesarios para poder pagar un proceso de psicoterapia, ¿no? Ese es uno. Te servirá también bueno, la teoría es mucha y hay mucho que hablar de esto, pero por lo pronto quédate con ello. Trata de tener una especie de catálogo en donde varíen tus productos o servicios que puedes ofrecer a la gente y entre cada uno de ellos pueda representar un rango de precios al cual las personas pueden identificar con cuál se sienten más cómodos contratando o pagando de acuerdo a sus características económicas, en especial ahora en tiempos de crisis. Porque recuerda, colega, las crisis económicas son cíclicas. A veces va a haber momentos de bonanza y en donde las personas van a tener los suficientes recursos para contratar todos tus servicios, o no todos tus servicios, pero sí los más costosos. Y algunas veces su dinero va a ser limitado y van a tratar de utilizarlo de manera más estratégica. Algunos de estos productos van a poder ser sistematizables, por lo cual no van a requerir tanto tiempo para estarlos desarrollando y entregando como las guías. Simplemente envías un PDF y vale, funcionó. Y otros no. Este es todo un tema, todo un tema, pero ahorita espero haber podido transmitirte las bases para empezar a desarrollarlos. Crea un producto o un servicio para personas que tienen poco dinero, más o menos dinero y mucho dinero. Piensa en la posibilidad también de generar productos alternativos. A lo mejor no es tu fuerte, pero puedes ofrecerlos y ganar aunque sea un porcentaje de lo que normalmente estarías recibiendo, pero lo importante es que en conjunto y en sumatoria puedas lograr incrementar tu facturación, lograr el financiamiento para que puedas sostener tu práctica profesional durante el periodo que dure esta crisis. Por lo tanto, si es necesario cambiar de rumbos, que es una posibilidad, es perfectamente válido. No es para todos y no es para cualquier proyecto, pero si decides que te conviene cambiar drásticamente de dirección, no te sientas mal por hacerlo, colega. Digamos que eres un psicólogo educativo que normalmente vendería consultorías a escuelas de nivel primaria, por decir algo. En estos momentos no te van a contratar. Por lo tanto, podrías reenfocarte y dar tus servicios en vez de las escuelas ahora a padres de familia que necesiten ayuda con el trabajo de sus niños con las clases a distancia, por ejemplo, ¿no? A lo mejor puedes ofrecer algo que les ayude a no tardarse tanto tiempo y a ser tan tedioso el trabajar con sus tareas. Tú eres el experto, no sé, seguramente identificarás algo. Ahora, quedan otras dos alternativas. Para obtener financiación, es conveniente lanzar algunos descuentos bastante atractivos del servicio que ahorita por la situación no puedes brindar. Como por ejemplo, no sé, el ofrecer tu servicio terapéutico con el 50% de descuento si pagas ahorita y a lo mejor tienes tu proceso en unos 6 meses, por decir algo. O lo puedes ofrecer como alternativa para mitigar los efectos del confinamiento una vez que todo esto haya terminado o haya cambiado por lo menos. Y la última alternativa que te vengo a proponer es el tratar de potenciar tus servicios online.
Esto va a depender mucho de a lo que te estés dedicando. Va a ser, por ejemplo, más sencillo para brindar servicios psicoterapéuticos que para aplicar pruebas psicométricas o desarrollar, no sé. Algunas cosas van a ser sencillas, otras no tanto. Pero independientemente de cuál sea tu proyecto, sí te recomiendo empezar a diseñar y trabajar en tener tu propia página web, ya sea como una estrategia de marca personal. Son muchísimos los beneficios que esto puede traer para ti. Pero bueno, colega, este ha sido por mucho un episodio larguísimo. Jamás me imaginé que fuera a tomar tanto tiempo. Me está dando miedo la edición, pero bueno, la situación lo amerita. Espero que te sea de utilidad. No dudes en contactarnos en psicólogoemprendedor.com en el apartado de contactar. Todavía falta más para abordar algunas cosillas en cuanto a la comunicación en este tiempo de crisis y pandemia. Yo creo que voy a hacer un episodio, va a ser por ahí del 11, 12 quizás. Ya no va a ser parte de los primeros 10 que se publicarán en una sola emisión. Pero para entonces, si me mandas algunas preguntas, quizás podamos incluirlas en este episodio que te comento, si es que no se hace demasiado grande, o ya veremos cómo vamos dándole solución. A lo mejor también, si te interesa, házmelo saber en la sección de contactar para poder hacer episodios especiales en donde podamos juntar todas las preguntas de colegas nuestros para que así, al responderle a alguien de manera particular, quizás también pueda servirle al resto de psicólogos que nos están ayudando y en conjunto como comunidad apoyarnos en este periodo de crisis y pandemia al cual nos estamos enfrentando. Pero bueno, aquí ya voy a cerrar el micrófono porque si no va a ser eterno y nunca vamos a terminar. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle me gusta, por dar 5 estrellas o hacer un comentario amable, todo dependiendo de la plataforma en que nos escuchas. Pero sobre todo, muchísimas gracias por compartir y suscribirte a psicólogoemprendedor.com, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes aprenderemos sobre cómo adaptar tus servicios o productos al entorno y a las necesidades de tus clientes o pacientes, siempre respetando los cánones éticos que nos competen, claro. Aprenderás sobre el concepto de adecuación de tu producto o servicio. Repito, cuidando los procesos deontológicos. Sabrás qué es un servicio o producto mínimo viable y mucho más. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero antes, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!